publicados en la Gaceta, solicito a la Secretaría de lectura a los resolutivos de cada uno de ellos. Doy lectura al primer dictamen. El Senado de la República exhorta al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al titular del órgano interno de control del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a atender e informar a esta soberanía de las peticiones de la Asociación Regional Unidad Magisterial de Chilpancingo Guerrero AC, que son establecer una mesa de negociación con la Asociación Regional Unidad Magisterial de Chilpancingo Guerrero AC con el objetivo de resolver las irregularidades cometidas en el financiamiento y construcción de la vivienda de la asociación. B. Devolución inmediata de los descuentos no justificados con sus respectivos intereses por el crédito hipotecario obtenido por la asociación. Y C. Liberación inmediata de las escrituras de los integrantes de la asociación que han finiquitado su adeudo con Foviste. Doy lectura al segundo dictamen. El Senado de la República solicita a la Auditoría Superior de la Federación informe a esta soberanía a la brevedad posible el estado que guardan a la fecha las recomendaciones derivadas de la Auditoría de Desempeño 10-00HDB-07-1021 practicada a la Comisión Nacional de Vivienda y al programa denominada Esta es tu casa. Dicho informe deberá contener la información o consideraciones que presentó la entidad fiscalizada, las mejoras efectuadas y las acciones por realizar, así como las sanciones aplicadas si es que las tuvo. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Dado que no hay oradores inscritos, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los acuerdos. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse los acuerdos anteriormente señalados. Quienes estén por la afirmativa, sean tan amables de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, sean tan amables de levantar la mano. Es aprobado, señor presidente. Aprobados los acuerdos, comuníquense. Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería con punto de acuerdo que solicita información sobre el estado que guarda el programa de prevención y manejo de riesgos. Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta, solicito a la Secretaría de lectura a su parte resolutiva. Doy lectura al dictamen. Primero, el Senado de la República solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que informen a esta soberanía sobre el estado que guarda el programa de prevención y manejo de riesgos en su componente de atención a desastres naturales en el sector agropecuario y pesquero en relación a la atención de los pequeños y medianos productores de maíz, frijol y trigo que resultaron afectados por desastres naturales extremos como las sequías y las heladas. Segundo, esta soberanía solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informen a esta soberanía de la comprobación de que realmente los subsidios etiquetados para la atención a los pequeños y medianos productores agrícolas de México fueron entregados en forma oportuna a sus destinatarios. Tercero, el Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se hagan las modificaciones necesarias a las reglas de operación de la SAGARPA, específicamente al componente de atención a desastres naturales en el sector agropecuario y pesquero, para que se provea adicionalmente a los productores de medios más accesibles de solicitud de apoyos del actual método del sistema de operación y gestión electrónica. Cuarto, el Senado de la República solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que informe a esta soberanía si durante el presente año ha habido casos
en que no se hayan ejercido recursos federales para apoyar a productores cuyos cultivos se encuentren en zonas declaradas siniestradas como resultado del incumplimiento de la coparticipación de los estados. Es todo, señor presidente. Gracias. En virtud de no haber oradores registrados, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, señor presidente. Aprobado el acuerdo, comuníquese. Compañeras senadoras y senadores, informo a ustedes que por acuerdo de la mesa directiva el pasado 29 de noviembre se autorizó una rectificación del turno al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 22, 73, 79, 105, 107, 109, 113, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos Primera, con opinión de la Comisión de Gobernación. La mesa directiva ha emitido las comunicaciones para que las comisiones tomen conocimiento de esta rectificación. Compañeras y compañeros senadores, informo a ustedes que la mesa directiva suscribió un acuerdo para el procedimiento de grabación y transmisión de iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo a través del canal del Congreso. Solicito a la Secretaría de lectura a sus puntos resolutivos. Acuerdo con procedimiento para la transmisión de asuntos a través del canal del Congreso. Distribución. La grabación de las iniciativas y proposiciones se realizarán una vez por semana los días miércoles a las 17 horas durante cada periodo de sesiones ordinarias. Segundo, la grabación televisiva será de 60 minutos de duración. 3. El programa resultante se transmitirá los días jueves a las 10 horas. 4. Los grupos parlamentarios podrán presentar asuntos de su interés conforme a la siguiente distribución. PRI, 4 iniciativas o proposiciones. PAN, 3 iniciativas o proposiciones. PRD, 3 iniciativas o proposiciones. Partido Verde Ecologista, 2 iniciativas o proposiciones. Partido del Trabajo, 2 iniciativas o proposiciones. 5. Cada senador dispondrá de un máximo de grabación de 3 minutos para la presentación de su respectiva iniciativa o proposición. Si su intervención excede de ese tiempo, el canal del Congreso hará la edición necesaria para que las apariciones en televisión de senadores ocurra en términos de equidad. Inscripción de senadores y asuntos en las grabaciones semanales. 6. Cada martes hasta las 14 horas, los grupos parlamentarios deberán notificar a la mesa directiva la relación de senadores y senadores, asuntos de su respectiva fracción que acudirán a la grabación correspondiente y la iniciativa o proposición que presentarán en su caso. 7. La Secretaría General de Servicios Parlamentarios hará los avisos a los senadores el día anterior al de grabación para informarles de la inscripción de su asunto y presentación en el guión del programa correspondiente a esa misma semana. 8. La Secretaría General de Servicios Parlamentarios, en coordinación con el personal del canal del Congreso, brindará los apoyos necesarios y la coordinación técnica correspondiente. Orden de grabación. 9. El derecho de turno de cada senador para grabación será conforme se presente a la cita para el inicio de la jornada correspondiente cada miércoles, conforme al horario marcado en el numeral 1 de este procedimiento. El orden de aparición en pantalla de cada senador en el programa se transmitirá de la siguiente manera. Por el número 1, PRI, número 2, PAN, número 3, PRD, número 4, Partido Verde Ecologista, número 5, PRI, 6, PAN, número 7, PRD, número 8, Partido del Trabajo, número 9, PRI. 11. En caso de que algún senador no asista para la presentación del asunto que pretenda, se reprogramará su participación en el siguiente día de grabación.
ante la eventualidad de que no se graben todas las intervenciones de senadores, la transmisión semanal de los jueves se hará con el material de video que se alcance a conformar. Turno de los asuntos transmitidos por televisión. Número 12. La transmisión que se haga en los asuntos descritos en el párrafo anterior no involucra el inicio de ningún procedimiento legislativo o parlamentario. Número 13. Los asuntos transmitidos por televisión serán inscritos en el orden del día de la sesión inmediata siguiente para su respectivo anuncio y turno directo formal a comisiones. La presentación por televisión no tendrá efectos de recepción y turno a comisiones para su trámite correspondiente. Generalidades. 14. Las grabaciones y difusión televisiva a través del canal del Congreso a que se refiere este procedimiento se utilizará para presentar únicamente iniciativas y proposiciones que requieren turno a comisiones para su trámite correspondiente. 15. No se permitirá la utilización de esta forma de presentación para otro tipo de asuntos. Firmado en el Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores el 28 de noviembre del 2012 y firman todos los integrantes de la mesa directiva. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Está a discusión el acuerdo. En virtud de no haber oradores, consulta a la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén por que se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechace, favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, señor presidente. Aprobado el acuerdo para el procedimiento de grabación y transmisión de iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo a través del canal del Congreso. Comuníquese. Hago del conocimiento de esta Asamblea que esta mesa directiva también suscribió un acuerdo para designar al representante del Senado ante el Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Solicito a la Secretaría de lectura a sus puntos resolutivos. Acuerdo único. Se designa a la senadora Iris Vianey Mendoza como representante propietario y a la senadora Marta Palafox Gutiérrez como representante suplente del Senado de la República ante el Consejo Técnico Consultivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Firman todos los integrantes de la mesa directiva. Es todo, señor presidente. Está a discusión el acuerdo. No habiendo participaciones, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén por que se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechace, favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, señor presidente. Muchas gracias. Aprobado el acuerdo por el que se designa a la senadora Iris Vianey Mendoza como representante propietario y a la senadora Marta Palafox Gutiérrez como representante suplente ante el Consejo Técnico Consultivo establecido en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Comuníquese. Informo también a esta Asamblea que la mesa directiva, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 239, párrafo 1, fracción quinta del reglamento del Senado, suscribió otro acuerdo. En torno a la ratificación de los empleados superiores de Hacienda designados por el Ejecutivo Federal. Solicito a la Secretaría de lectura a sus puntos resolutivos. Doy lectura a los resolutivos del acuerdo. Primero, serán sujetos de ratificación los nombramientos que realice el Presidente de la República respecto de los siguientes empleados superiores de Hacienda: subsecretario de Hacienda y Crédito Público, subsecretario de Egresos, subsecretario de Ingresos, procurador fiscal de la Federación, tesorero de la Federación, jefe del Servicio de Administración Tributaria, administrador general de Recaudación, administrador general de Auditoría Fiscal Federal, administrador general de Aduanas, administrador general jurídico, administrador general de grandes contribuyentes, jefe de la Unidad de Crédito Público y jefe de la Unidad de Coordinación con entidades federativas. Segundo,
Los nombramientos que realice el Ejecutivo Federal deberán de remitirse a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que elabore el dictamen correspondiente en un plazo no mayor de 30 días naturales. Tercero, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, directamente o a través del Pleno del Senado, podrá solicitar información adicional a cualquier autoridad o dependencia, así como a los propios empleados sujetos a ratificación acerca de su desempeño profesional o académico. Cuarto, la aprobación ante el Pleno deberá de ser votación nominal de conformidad con el artículo 99 del Reglamento del Senado. Quinto, los empleados superiores de Hacienda que sean ratificados por el Senado deberán presentar la protesta de ley. Sexto, se deja sin efectos el acuerdo del 12 de diciembre del 2000, así como su modificación del día 7 de diciembre de 2006. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Está a discusión el presente acuerdo. No habiendo participantes, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, sean tan amables de levantar la mano. Es aprobado el acuerdo, señor presidente. Aprobado el acuerdo sobre la ratificación de los empleados superiores de Hacienda designados por el Ejecutivo Federal. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron las siguientes comunicaciones. Una de la senadora Lucero Saldaña Pérez, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales. Una más del senador Francisco Salvador López Brito, presidente de la Comisión de Pesca. Una más de del senador Aarón Irizar López, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Una del senador Francisco García Cabeza de Vaca, presidente de la Comisión de Reforma Agraria, y una de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, con la que remiten los planes de trabajo de esas comisiones. También se recibió una comunicación de la senadora Ana Lilia Herrera Ansaldo, por la que informa que el pasado 26 de noviembre quedó instalada la Comisión Especial para el Desarrollo Metropolitano. Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada de cada una de las comunicaciones. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite propuesta de nombramiento de los siguientes empleados superiores de Hacienda, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 76 constitucional en su fracción segunda. Fernando Aportela Rodríguez como titular de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público. Miguel Meshmacher Linartas como subsecretario de Ingresos. Fernando Galindo Favela como subsecretario de Egresos y Aristóteles Núñez Sánchez como jefe del Servicio de Administración Tributaria. Túrnese dicha documentación a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis y dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente asunto. También se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el informe de la visita privada del presidente de los Estados Unidos mexicanos, maestro Felipe Calderón Hinojosa, a la ciudad de Austin, Texas, Estados Unidos de América, el 18 de noviembre del año en curso. Esta Asamblea se da por enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América del Norte. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, de la Secretaría de Gobernación se recibió oficio con el informe de la participación del presidente de los Estados Unidos mexicanos en el 22ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y del Gobierno en Cádiz, España, los días 16 y 17 de noviembre del año en curso, a efecto de atender invitaciones del Rey de España y del presidente del Gobierno español. Esta Asamblea ha quedado enterada. Remítase el informe a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió de la Secretaría de Gobernación oficio con el que remite hoja de servicios del ciudadano Gerardo Bagatella Minuti para ratificación del grado del teniente coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador. Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional para su análisis y dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente asunto. Así también de la Secretaría de Gobernación se recibió solicitud de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional para que el ciudadano Maximiliano Cruz Ramos
pueda aceptar y usar la condecoración que le otorga el Gobierno de la República de Colombia. Túrnese a la Comisión de Gobernación para sus efectos. Pasamos al siguiente asunto. De la Secretaría de Gobernación se recibió oficio con el que remite la evaluación de diseño del programa U001, Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística. Remítase a la Comisión de Turismo. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió otro oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el informe de labores de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Remítase a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. Pasamos al siguiente asunto. De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se recibió oficio con el que remite la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa al mes de octubre de 2012. Información sobre la recaudación federal participable, información sobre la evaluación de la recaudación para el mes de octubre de 2012 e información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de octubre del año en curso. Remítase dicha documentación a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió el informe sobre la reestructuración de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, en atención a lo dispuesto por el artículo 15 transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos. Remítase esa información a la Comisión de Energía. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación su informe anual de actividades 2011. Remítase dicha información a las Comisiones de Derechos Humanos y de Atención a los Grupos Vulnerables. Siguiente asunto. Para los efectos de los artículos 66, inciso G, y 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración el proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el mes de noviembre de 2012. Presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Honorable Cámara de Senadores para el mes de noviembre. Servicios personales, 132.587.960 pesos. Materiales y suministros, 4.861.273 pesos. Servicios generales, 112.946.273 pesos. Ayudas y subsidios, 965.717 pesos. Bienes muebles e inmuebles, 2.833.507 pesos. Total, 254.194.730 pesos. Es todo, señor presidente. Está a consideración de la Asamblea el proyecto de presupuesto. Por no haber quien haga uso de la palabra, se consulta a la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el proyecto de presupuesto. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Aprobado el proyecto de presupuesto, señor presidente. Aprobado el presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de noviembre del año 2012. Pasamos al siguiente asunto. Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración el informe del presupuesto ejercido en el mes de octubre del 2012. Presupuesto, servicios personales, 122.255.165 pesos. Materiales y suministros, 3.226.731 pesos. Servicios generales, 125.943.681 pesos. Ayudas y subsidios, 571.021 pesos. Bienes muebles e inmuebles, 2.194.133 pesos. Total, 254.194.731 pesos. Incluye el presupuesto pagado y el comprometido. ¿Es cuánto, presidente? Gracias. Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Compañeras y compañeros senadores, debido a la gran cantidad de iniciativas inscritas en nuestra agenda de hoy, solicito a las y los senadores que presenten estos asuntos respetar el tiempo máximo de 5 minutos en tribuna para dar lectura a su proyecto. En el apartado de iniciativas tiene el uso de la tribuna el senador Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
para presentar proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Federal de Protección al Consumidor. Con su venia, señor presidente, honorable asamblea, agradezco a mis compañeras y compañeros senadores por la atención que se sirva brindar a la presente iniciativa con proyecto de decreto por lo que se reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Ante este pleno, respetuosamente vengo a exponer lo siguiente. Las relaciones entre los proveedores y consumidores de bienes y servicios públicos se vuelve cada día un proceso más complejo, por lo que es urgente la creación de un marco jurídico claro que otorgue la certeza jurídica al desarrollo fluido de esas relaciones y sobre todo que resuelva las controversias conforme a derecho cuando se presenten. El marco jurídico existente para salvaguardar los derechos de los consumidores ha quedado rebasado. Esta iniciativa tiene el propósito de actualizarlo, dando a la sociedad con herramientas eficaces para la defensa de sus derechos e intereses económicos, así como para la protección social. La idea es seguir avanzando en nuestro compromiso de atender las demandas sociales que en este renglón son cada día más urgentes. Lo que propongo es el perfeccionamiento del instrumento legal para realizar de manera efectiva las acciones colectivas. Esto permitirá un reconocimiento institucional traducido en resultados verdaderos y concretos, donde el rezago de la justicia se resuelva, evitando el burocratismo en la atención de los expedientes judiciales. La justicia, para ser realidad, debe ser pronta y expedita, y con esta iniciativa se conseguirá un procedimiento más ágil al disminuir de manera considerable los tiempos de duración de los procedimientos judiciales, con lo que los ciudadanos podrán contar con atención seria, profesional y sensible a sus demandas. En cuanto al derecho comparado, es importante señalar que en los países europeos la sociedad es más participativa para asociarse en la defensa de sus derechos. El 78% de sus habitantes se encuentran organizados en diversas agrupaciones para velar por sus intereses. Por el contrario, en nuestro país estamos alejados de todo a lo que agruparse se refiere. Contamos con una ínfima cifra del 4.5% de nuestra población que participa en alguna asociación. En los países de Latinoamérica, los ciudadanos en este supuesto solo alcanza el 17%. Con las herramientas jurídicas concretas, nuestros conciudadanos acudirán en mayor medida a buscar asociarse en defensa de sus intereses legítimos. Por ello, la reforma que se propone coadyuvará a que tengamos una sociedad más participativa y sobre todo protegida por las instituciones para el desarrollo colectivo. Es necesario dotar a los consumidores de los instrumentos adecuados para su protección, ser garantista de su condición y velar por sus intereses. Quienes vendan los servicios y quienes venden los bienes y presten los servicios tienen ya un marco jurídico adecuado para salvaguardar sus intereses. Por ello, la competencia de los tribunales quedará sujeta a los intereses de los consumidores, en la medida que ellos podrán elegir el lugar que convenga más a sus intereses para la atención de sus demandas. Debemos atender el carácter social de estos procedimientos. Son conquistas de la sociedad ganadas en el terreno legislativo. Son grupos vulnerables, las víctimas de los abusos de los oferentes de bienes y servicios de mala calidad. Se requiere la rigidez propia de los jueces sin perder el sentido social de los juicios.
Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador González Cuevas. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. En uso de la tribuna, el senador Carlos Mendoza Davis para presentar, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, un proyecto de decreto que adiciona los artículos 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el 31 de la Ley General de Turismo. Muchas gracias, con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. La modernidad demanda una gran responsabilidad y la competitividad demanda sin duda sustentabilidad. El planeta sufre las consecuencias de un sistema económico que en su esencia conceptual parece haberse agotado. Se agotó en sus beneficios, pero se agotó también, y más importante, en su relación con los recursos naturales que lo nutren. Los seres humanos hemos generado riqueza como nunca antes. El conocimiento ha propulsado un cambio vertiginoso. Tan solo en el siglo XX, la economía creció 60 veces más que en el resto de la historia de la humanidad. En el mismo periodo, sin embargo, el hombre ha contaminado más el mundo que en toda su historia. La paradoja de la economía del siglo XXI es entonces que mientras más riqueza se genera, producto de los bienes de la tierra, más pobre es el planeta por el daño a los recursos naturales. Tenemos que proponernos alcanzar un modelo de desarrollo amplio y generoso, uno donde quepamos todos, nuestras vidas, nuestros hijos y la naturaleza misma. Es posible hacerlo, es más, es nuestra obligación. Tenemos una alta responsabilidad desde esta soberanía. Impulsar el crecimiento, pero un crecimiento que se convierta en desarrollo sustentable. Hay que asegurar la prosperidad en un sentido amplio, el que incluya, el que preserve, el que garantice que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recibirán un patrimonio ambiental. La riqueza natural de nuestro país da bienestar a millones de mexicanos. Hoy la preservación de esta riqueza que constituyen nuestras áreas naturales se ve amenazada por una actividad que, si bien contribuye innegablemente a la generación de empleos y al crecimiento económico de nuestro país, al no estar adecuadamente limitada en su ejecución, provoca efectos negativos en el ecosistema y riesgos graves en la salud de los ciudadanos. Me refiero a la actividad minera. Es un hecho indiscutible que, no obstante su muy importante contribución a la producción interna, la actividad minera es por naturaleza depredadora del ambiente e insostenible por definición, en la medida en que la explotación del recurso supone, por supuesto, su agotamiento. De manera particular, la minería metalúrgica que se realiza a cielo abierto implica contaminación por polvos y ruidos, disminución de la calidad del paisaje, modificación a la geomorfología, generación de residuos, pérdida de capa orgánica, modificación de la topografía natural, caminos de penetración, pérdida de cubierta vegetal y modificación del hábitat, entre muchos otros efectos. Para obtener 1 kilo de oro se remueven toneladas de tierra, se utilizan miles de litros de agua y grandes cantidades de cianuro, que es un elemento potencialmente devastador. No olvidemos que en muchas partes del país, incluyendo a mi propio estado, Baja California Sur, porque carecemos de ella, el agua vale más que el mismo oro. Sobre la riqueza está la vida y sobre la utilidad está la salud. Que quede claro, no decimos no a la minería, a la inversión, al espíritu emprendedor. Decimos no, y ese sí responsable y firme, al desequilibrio, a la devastación, a la inversión a cualquier costo. Si la minería es importante para el país, no menos lo es la preservación de nuestros recursos naturales, que en buena medida dan vida también a la actividad turística, fuente de empleo, divisas y orgullo de México. La iniciativa que, con el aval del Grupo Parlamentario del PAN, suscribimos 36 senadoras y senadores de Acción Nacional, trata de reforzar la protección de áreas naturales protegidas y las zonas de desarrollo turístico sustentable, impidiendo que en ellas, solo en estas áreas, puedan llevarse a cabo actividades depredadoras como la minería a cielo abierto con fines metalúrgicos. La ecuación es simplemente sencilla. No hay desarrollo que valga el sacrificio del legado natural de futuras generaciones. En México,
las áreas naturales protegidas se determinan con la finalidad de preservar nuestra gran biodiversidad para salvaguardar la diversidad genética, la flora y la fauna, así como el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos. Por su parte, las zonas de desarrollo turístico sustentable son declaradas como tales por su capacidad de generar bienestar con base en el respeto al entorno, conservando sus recursos naturales en beneficio de la población. Por ello, resulta legalmente incongruente que por un lado, de manera responsable, se determinen áreas naturales protegidas y de desarrollo turístico sustentable, y por el otro, se permita que dentro de ellas se realicen actividades depredadoras y riesgosas para el medio ambiente, como la minería abierta con fines metalúrgicos. Compañeros y compañeras senadores, Anthony Giddens, querido maestro, alertó hace años que nuestro tiempo estaría marcado por lo que denominó la economía del riesgo. La devastación permanente que producen los fenómenos naturales y la irresponsabilidad humana, lamentablemente, tristemente, le han dado la razón. A mi juicio, la mejor forma de enfrentar el riesgo es previniéndolo. Hagámoslo ahora. No lo olvidemos, el crecimiento sin sustentabilidad es irracionalidad. Lo escaso es siempre doblemente valioso. Los recursos siempre escasos e infinitos, protejámoslo. Se los pide un mexicano, se los pide un legislador que proviene de una tierra que conoce el desespero de la escasez, pero también del orgullo de defender la naturaleza como patrimonio común. La minería debe florecer ahí, en donde sus beneficios se maximizan y sus riesgos se reducen. En Baja California Sur sabemos que una de las mayores obligaciones que tenemos es preservar lo que la naturaleza de manera generosa nos ha dado. Pero seguro estoy que todos ustedes, cada uno de ustedes, saben lo mismo de las entidades a las que representan. Defendamos a la mejor minería siempre y cuando se establezca en las áreas que tengan esa vocación. Ofrezcamos al mundo el mejor turismo. Obtengamos lo mejor de ambas actividades, preservando el medio ambiente y de paso la enorme satisfacción de saber que cumplimos bien y a tiempo con México. Por lo anteriormente expuesto, y de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento del Senado de la República, ante esta Asamblea propongo el proyecto de decreto para reformar el artículo 46 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, así como el 31 de la Ley General de Turismo, para prohibir el desarrollo de actividades de exploración y explotación minera con fines metalúrgicos en áreas naturales protegidas y en zonas de desarrollo turístico sustentable, cuyo texto solicito se inscriba íntegro en el diario de los debates. Por su atención y potencialmente por su apoyo a esta noble iniciativa, muchas gracias, compañeros. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador Mendoza. Como lo solicita, se hace la inserción del texto de manera íntegra y se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos Primera. En uso de la tribuna, el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto porque se adiciona el artículo 134 constitucional. No se encuentra presente. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda. Se recibió del senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos. En uso de la tribuna, la senadora Marta Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proyecto de decreto porque se adiciona el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General. Con su permiso, señor presidente, estimadas compañeras y compañeros senadores, una realidad de nuestra vida cotidiana es que vivimos en una sociedad de consumo, que todos somos consumidores y que a veces nos convertimos en consumistas.
Nuestro sistema jurídico político tiene como base el anhelo de establecer un sistema de vida fundado en el mejoramiento económico, social y cultural de la población, que atienda a los diversos problemas que se presenten en su entorno, al aprovechamiento de sus recursos, a la consolidación de su independencia política y económica, y sustancialmente a garantizar el derecho a la alimentación, a la salud, al medio ambiente, a la vivienda, a la cultura, a la tecnología de la información, entre muchos otros satisfactores. El mandato constitucional que al Estado corresponde la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático mediante el fomento del crecimiento económico, el empleo, una más justa distribución de la riqueza, que permitan el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. En este contexto, el Estado debe promover las condiciones para el desarrollo rural integral con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo aprovechamiento y uso de la tierra con obras de infraestructura, insumos y créditos, así como el expedir la legislación reglamentaria que aquí mencionó mi compañero Isaías, para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público para que garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos. Es muy importante contribuir a la actualización de las leyes que fijan las bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional, el consumo popular, así como imponer modalidades a la organización de la distribución de estos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como en el alza de los precios, además de proteger a los consumidores y propiciar la organización de estos para el mejor cuidado de sus intereses. El acceso a la justicia de los derechos de los consumidores es inaplazable, prioritario y fundamental. Para tal fin, debe administrarse justicia por tribunales expeditos y dar cumplimiento al imperativo constitucional de que el Congreso de la Unión expida las leyes que regule las acciones colectivas, estableciendo las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación de daño. El trabajo legislativo requiere cada vez de una mayor especialización para darle viabilidad jurídica a los postulados constitucionales e instrumentos internacionales, leyes federales, leyes secundarias que nos permitan alcanzar los objetivos para los que fuimos elegidos representantes populares. Nuestro trabajo como legisladores contribuye a normar de manera progresiva la convivencia en el ámbito del Estado mexicano. Además, conforme se alcanzan mayores etapas de desarrollo social, económico o tecnológico, y muchas veces solo por el crecimiento demográfico, se vuelven más fuertes y precisos los requerimientos que se hacen al marco legal que rige la vida política, económica y social del país. En la economía nacional aún existe un gran retraso en el aspecto normativo, en el ejercicio de los organismos reguladores, en la vigilancia por parte de la autoridad y en la cultura cívica que se requiere para garantizar la aplicación de las leyes. Las deficiencias en el marco regulatorio de la competencia ha dejado amplios márgenes para que se impongan los intereses de algunos actores con gran capacidad económica por encima de los intereses, derechos y condiciones de bienestar de amplios sectores de la población, limitando el desarrollo económico, la inversión y la generación de empleos. Por ello, se considera necesaria la creación de una comisión ordinaria de competencia económica y derechos de los consumidores, que entre otras funciones revise y actualice el marco normativo que regula
tanto a la Comisión Federal de Competencia para hacer que sus actividades sean más eficientes, así como la diversa normatividad relativa a los derechos de los consumidores, para que su protección y defensa se realice en forma ágil y expedita. Es indispensable, además, que sea revisada, actualizada o creada, de ser necesaria, las disposiciones legales que regulan la prestación de bienes y servicios, cuidando siempre el beneficio del consumidor final, que es el que paga todo. De igual forma, proponer normas que protejan a los micro y pequeños empresarios del sector alimenticio en las transacciones que realizan para producir y vender sus cosechas, con lo que se evitará la especulación, el acaparamiento y el alza indebida de productos básicos, lo que beneficiará al comercio, a la economía y a los consumidores. Es por eso que propongo el siguiente proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para incluir dentro de las comisiones ordinarias la de competencia económica y derechos de los consumidores, para quedar como sigue. Primero, las comisiones ordinarias serán las del 1 al 30 y la 31 diría competencia económica y derechos de los consumidores. Muchas gracias. Le pediría a la presidencia que sea inscrito el texto completo del documento. Muchas gracias. Con mucho gusto, senadora. Se hace la inserción del texto de manera íntegra. Se turna a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. Segunda. En uso de la tribuna, el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que presenta proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 134 constitucional. Ahí está. Muchas gracias, buenas tardes, compañeras, compañeros senadores. Con el permiso del senador presidente de la mesa directiva. En nuestro país existe una gran corriente de pensamiento que ve como un gran despropósito que la Contraloría, encargada de vigilar el manejo de los dineros, esté a las órdenes del Ejecutivo Federal. Aquel que se encarga de detectar y sancionar los actos de peculado y de corrupción está al servicio y por lo tanto al arbitrio del titular de la máxima magistratura. Y hay que decirlo, nunca podremos avanzar en materia de combate a la corrupción, así como en el uso óptimo, honesto y transparente de los recursos públicos, si el Contralor de la Nación sigue estando suscrito a la autoridad del Ejecutivo. Y para lograr una real concurrencia de esfuerzos entre el gobierno y los ciudadanos, en la que la sociedad se puede erigir como protagonista y corresponsable de su propio desarrollo, es indispensable implementar nuevos esquemas de participación y toma de decisiones gubernamentales. Solo a través del empoderamiento ciudadano, con instituciones que contribuyan de manera efectiva a esa motivación, blindadas contra intereses facciosos y ajenos al interés general, se podrá inhibir el uso discrecional y arbitrario del poder. Es por lo anterior que se propone ciudadanizar la Contraloría, dándole autonomía plena para que goce de patrimonio y personalidad jurídica propia, así como independencia en su accionar, teniéndole que rendir cuentas solamente al pueblo de México. La corrupción a nadie le es ajeno, es el gran lastre que nos impide transitar como sociedad y nación hacia un estadio de bienestar y desarrollo económico. Esa gran mácula, producto de la impunidad y la cultura de privilegios, ha imantado su imperio en todos los órdenes de gobierno, así como a todos los sectores sociales del país. Una instancia sólida, queda claro, y ciudadana debe ser creada para combatir la corrupción de arriba hacia abajo. En materia de combate a la corrupción, México se ha comprometido internacionalmente, así lo avala el hecho de haber signado diversos instrumentos internacionales en este sentido. La Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención para combatir el cohecho de servidores
públicos en transacciones comerciales internacionales, y apenas en el 2004 nuestro país firmó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Estos instrumentos, de conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyen la ley suprema de toda la Unión. Por eso, con la creación de una Contraloría Ciudadana, México estaría honrando lo estipulado en los acuerdos internacionales que ha firmado, especialmente en lo que respecta al artículo 6 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Países como Venezuela ya cuentan con una Contraloría autónoma. Esta Contraloría no forma parte ni del Poder Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial, sino a lo que ellos denominan Poder Ciudadano. Una de las funciones primordiales de esta Contraloría Ciudadana sería, por tanto, encargarse de coordinar todo sistema de control y evaluación gubernamental. De igual forma, sería responsable de aplicar el régimen disciplinario de los servidores públicos. De esta manera se lograría la independencia e imparcialidad de los procesos de responsabilidad penal que se instauren por faltas u omisiones de cualquier funcionario público. Un punto más a destacar de esta propuesta es que la Contraloría Ciudadana podría iniciar de oficio los procedimientos de responsabilidad penal en materia de corrupción cuando por cualquier medio se entere de que algún servidor público violó la ley. También podría iniciar sus investigaciones a partir de la denuncia que formule cualquier ciudadano. Es indispensable vigilar, y a ese fin se aboca la presente iniciativa, que este órgano ciudadano cuente con las atribuciones suficientes para actuar como una verdadera fiscalía anticorrupción, sin permanecer con carácter de simple coadyuvante de las instancias encargadas de perseguir el delito. Perfil que, dicho sea de paso, no considera la propuesta que nos han enviado aquí recientemente. La Comisión Nacional Anticorrupción, que ahora proponen los compañeros del Partido Revolucionario Institucional, solo se aúna a una simulación en un tema tan delicado como es el combate a la corrupción. No podemos concebir a una instancia creada a este efecto sin dos elementos fundamentales: capacidad para perseguir delitos, es decir, que cuente con dientes, y la introducción de un procedimiento de selección donde intervenga la sociedad civil. La iniciativa, por lo tanto, que hoy presento a esta soberanía, compañeras y compañeros, cuenta con ambas. Por un lado, se dota a la Contraloría Ciudadana de la facultad de perseguir ante los tribunales federales de todos los delitos relacionados con actos de corrupción o uso indebido de los recursos públicos cometidos por cualquier integrante de los poderes de la Unión, de los poderes públicos de las entidades federativas, de los municipios y de los organismos constitucionales autónomos. Y por el otro, se garantiza la participación de la sociedad civil en el proceso de designación del Contralor Ciudadano, siendo que las universidades, las instituciones de educación y las organizaciones civiles propondrían a los individuos que, de acuerdo a su accionar profesional, currículum, honorabilidad, encajen con el perfil deseado. El Contralor Ciudadano General será después elegido por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. Es la propuesta que vengo a presentar ante este pleno. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, señor senador Robles. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, segunda. Señor senador Rufo. Sonido al escaño del senador Rufo. Señor presidente Burgos, para preguntarle al senador Benjamín Robles si es posible aceptar mi adhesión a su propuesta. ¿Acepta, senador? Aceptada. Muchas gracias. Tomo nota, gracias. Se recibió de las senadoras Cristina Díaz Salazar e Hilda Flores Escalera y de los senadores Isaías González Cuevas, Armando Neira Chávez y Ernesto Gándara Camú del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Trabajo, que se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, primera.
En uso de la tribuna, el senador Fernando Herrera Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 71 de la Ley de Vivienda. Con el permiso de la Presidencia, la actual consolidación mundial de la industria solar es una realidad y en México parece que apenas lo estamos advirtiendo. Varios países en el mundo muestran hoy sus avances tecnológicos basados en energías limpias y en eficiencia energética en lugar de seguir confiando en la energía nuclear y en los combustibles fósiles. La generación de empleos, la seguridad energética y la protección climática representan hoy los referentes que las aportaciones tecnológicas en materia de energías limpias y eficiencia energética están generando en el mundo. Nunca como ahora, el mundo está mostrando su preocupante adicción a las energías fósiles, especialmente del petróleo. El modelo fosilista de la energía de consumo que estructuró la economía y la sociedad del mundo contemporáneo debió haber sido sustituida desde finales del siglo XX. La historia del consumo energético, así como del crecimiento económico y demográfico de la humanidad en los últimos 100 años, nos indica que el cambio climático es, en buena parte, consecuencia precisa de ese consumo y ese crecimiento que nos ha vuelto dependientes del uso masivo de los combustibles convencionales fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas, que generan graves problemas progresivos de contaminación asociados a los gases de efecto invernadero y al cambio climático. Según datos recabados por la organización Greenpeace y el cuarto informe de evaluación de febrero del 2007, del Grupo Intergubernamental de Expertos en el Cambio Climático, la temperatura de la superficie del planeta ha aumentado unos 0.74 grados centígrados en el último siglo. En Europa, este aumento ha sido del 0.95 en las últimas décadas, mientras que el nivel del mar subió en promedio entre 10 y 20 centímetros durante el siglo XX, y para el año 2010 se previó una subida adicional de 19 a 58 centímetros. Este aumento de temperatura es el mayor de los últimos 10.000 años, al igual que la velocidad con que se ha producido. Se está alterando el clima de manera que ya la humanidad está sintiendo estos efectos. Ante esta situación, urge que nuestro país inicie el tránsito hacia las energías limpias. Ello implica cambio social, cambio tecnológico y cambio económico estructural que haga posible un cambio de paradigma energético que no abrigue ningún temor en el tránsito de una economía petrolera hacia una economía limpia, basada en fuentes de energía renovables. México tiene la capacidad de limitar el consumo de energía fósil y reemplazarla por energía limpia como la energía solar. Llegó el momento, compañeras y compañeros senadores, de poner en marcha en nuestro país la transición hacia un sistema energético basado en la explotación directa o indirecta de la energía solar, fuente en la última instancia de toda energía disponible en esta tierra. Bajo este contexto y considerando que el uso de energías renovables en México es todavía limitado, propongo a esta soberanía una reforma al primer párrafo del artículo 71 de la Ley de Vivienda, para que se promueva el uso de la energía solar en viviendas y que éstas cuenten con captadores solares para el calentamiento de agua sanitaria y sistemas fotovoltaicos para la producción de electricidad de origen solar, entre otros. Por lo expuesto y fundado, y en congruencia con la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el financiamiento de la transición energética y de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, me permito poner a la elevada consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Único, se adiciona un segundo párrafo recorriéndose el subsecuente en su orden al artículo 71 de la Ley de Vivienda para quedar como sigue. Artículo 71. Asimismo, promoverá el uso de energías renovables a través de la instalación de sistemas de captación solar para el calentamiento de agua y sistemas fotovoltaicos para suministro de electricidad, además de las nuevas ecotecnologías aplicables a la vivienda, así como el diseño y envolventes térmicos,
de acuerdo a las regiones bioclimáticas del país, utilizando equipos y sistemas normalizados en cualquiera de sus modalidades. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador Herrera. Se turnan las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos.